lo que les encargué, gracias, hermana Yolanda, de lo que les encargué como tarea. ¿Sí? Eh, Pablo. Pablo les escribe a los hermanos en Gálatas y básicamente le dice, me asombro que tan pronto no hayan dejado, ¿no? El Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces la pregunta fue, ¿cuántos años transcurrieron desde que Pablo estuvo con estos hermanos y el tiempo en que Pablo les escribe a estos hermanos? Porque esto de pronto puede ser meses, simplemente, puede ser años también. Pues, hermano Renato tuvo la brillante idea, ¿no? De a preguntar simplemente cuántos años transcurrieron entre lo uno y lo otro. Y ¿cuántos años se dieron, hermano? 7, 6. De entre 7, 8 años, pastor. Entre 7, 8 años. Muy bien. Alguien que quiera explicarnos, asumiendo que esos 7, 8 años están bien, ¿sí? ¿Alguien quiere explicarnos cómo es que se dio todo ello? ¿Cómo es que se llega a entender que sí pudo haber sido entre 7 u 8 años desde que Pablo, llamémosle, establece la iglesia en Galacia y el tiempo en que Pablo les escribe a la iglesia también en Galacia? ¿Alguno de ustedes que quiera ayudarnos con ello? ¿Alguien? Pastor, pastor, Sí, hermano Renato, adelante. ya, según buscamos con Camila, el primer viaje se hizo entre el 47 y el 48 después de Cristo, el viaje en el que, el Primer viaje misionero primer de viaje misionario de Pablo. Pablo, que es el que Ya, entiendo, el que funda la iglesia en Galicia. ya, Y la carta se escribió en el 55 y 57 después de Cristo. Entonces, nos da un promedio de 8 o 10 años máximo. ok, ok. ¿De dónde escribió la carta, se acuerdan? ¿O indagaron? Mm, de la ¿O cárcel. o en qué viaje misionero? Porque dijeron en el primer viaje establece, ¿no? La iglesia. Más o menos en qué viaje misionero escribe. No tengo esa información, ahora lo busco. Ok, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Macedonia, pastor, De Macedonia, ¿no? Macedonia, Macedonia. Es que entiéndase que cuando habla de historia, van a haber también posiciones distintas aún en los historiadores. Nunca había escuchado de Macedonia, que se escribe, pero es sin duda algo que se podría decir. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Alguien más se quiera agregar? Eh, Se escribe en realidad para ayudarlos también con esto en el tercer viaje misionero, ¿no? Ya estamos hablando del primer viaje misionero en los años que se mencionaron a los hermanos, 47 al 49, más o menos por ahí. Eh, También en el tercer viaje misionero es donde se escribe que más o menos es en el año ah, 50, no, por los 56 por ahí, ¿no? ¿Cuántos años duró el tercer viaje misionero? Pastor, Sí, 54 al 58 sería el tercer día, más o ya menos. me iba a decir que era 4 años, ¿no? Porque en Éfeso pasó un buen tiempo. Eh, y algo interesante también, sin embargo, simplemente para que quede como conocimiento.
es que el apóstol Pablo en el primer viaje misionero en realidad llega, se piensa, al sur de Galacia, ¿no? Y ahí establece sus iglesias. Y en el segundo viaje misionero llega al norte de Galacia, donde también, ¿no? Eh, y en el tercer viaje misionero les escribe a todas ellas. Es más, si alguno de ustedes tiene, tiene una Biblia ahí a la mano, por favor, déle lectura a los versículos 1 y 2 del capítulo 1, en voz alta, por cierto. Gálatas, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Alguno de ustedes que pudiese darle lectura a este pasaje. ¿Alguien Yo, dijo yo? pastor. Pastor, buenas noches. ¿Qué tal, Ujú. Brigitte? Adelante, Brigitte. Dale, ¿en español o en portugués? Eh, En cualquier uno, pastor. Ay, ay, ay. Estamos bien. Ah, bueno, dale, Eh, dale, dale, dale un, en español, ¿no? ya, ya. 1 y 2, pastor. Versículo Un 1 y 2. versículo, capítulo 1, versículos 1 y 2 de Gálatas. Ujú. Ya, pastor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Dice a la iglesia, tu Biblia. A las iglesias de Galacia. Ok, ok, ya me estabas preocupando. Cierto, dice a las, ¿verdad? O sea, no es que le escribe a una sola, sino parece que es una carta, lo que se llama circular, ¿no? que va, que va circulando, ¿no? Entre las hermandades y haciéndole copias, no fotocopias, obviamente, sino escritas. Y eso pasó alrededor de todas estas hermandades. Así que sí, creo yo, prudente decir que entre lo uno, esto es desde que Pablo llega a Galacia, asumamos en su primer viaje misionero, hasta que se escribe lo otro, perdón, la carta en su tercer viaje misionero, 8 años más o menos, sí, que claro, si lo vemos como que hacia adelante, parece bastante, ¿no? Pero si lo vemos hacia atrás, es verdad que rápido voló el tiempo, decimos por lo general, ¿no? Que rápido pasó el tiempo. Eh, Así que uno diría, pues, oye, no, seguro que las iglesias del primer siglo fueron iglesias siempre fuertes, ¿no? Siempre fieles y no necesariamente. Sí, gracias a Dios siempre han existido iglesias fieles también en el primer siglo, pero ya desde el primer siglo también nos damos cuenta de que existía ya una inclinación a la perversión de lo que serían las enseñanzas, las doctrinas del Señor Jesús y sus apóstoles. Y no solo ellos, sino que la Biblia misma nos dice, ¿no? Que en los postreros días, ¿no? O también nos dice, hemos leído pasajes en los cuales se habla, ¿no? A la iglesia de que van a pasar estas cosas. Si no se cuidan de ustedes mismos, van a salir, ¿no? Estos que maltraten a las iglesias. Ah, Así que el que iglesias se aparten de la fe no necesariamente significa que tiene que pasar muchísimo tiempo, ¿sí? Eh, pero cuando se trata de algunas ya doctrinas como la cena del Señor, como el bautismo, como la salvación, para que eso se establezca como una tradición y después como una ley, sí tiene que pasar, ¿no? Mucho tiempo. Y eso es lo que casualmente estamos nosotros viendo en este estudio que tenemos delante nuestro. Déjenme rápidamente, por favor, estar con ustedes. A ver, déjeme, olvidé de poner aquí lo que debería haber puesto desde hace rato. Ya, ya estamos.
Listo. Muy bien, déjeme aquí por compartir imagen con usted. Ahí estamos. Y agrandar también aquí esto. Ya. Estamos en el siglo III. Sí, y hoy día estuve leyendo algunos escritos, ¿no? de historia, y siempre hay cosas interesantes a saber. Por ejemplo, se dice que eh, Pablo, ¿no? Esto es una carta de un pastor que se llamó Clemente y que también acompañó al apóstol en su viaje, en algún momento estuvo ahí. Y se piensa que Clemente llegó a ser pastor de la iglesia en Roma, posiblemente aún o en paralelo a los tiempos del fallecimiento del apóstol Juan en Éfeso, ¿ve? Entonces, más o menos por ahí, que fue a fines del siglo I. Por allí es que también Clemente estaba pastoreando iglesias. Pero algunas de las cosas que escribió Clemente, y sobre todo se considera una respuesta a una carta escrita por la iglesia de Corinto. O sea, la iglesia de Corinto, perdón, escribe a la iglesia en Roma respecto a algunos problemas, ¿no? Entre pastores de la iglesia en Corinto. Pero dice algo interesante acá, que Clemente no contestó como un papa. Estamos hablando del siglo I, a fines del siglo I, ¿sí? No contestó como un papa, aunque el nombre pareciese, ¿no? De papa, ¿no? Clemente I, por ejemplo. Suena como que pudo haber sido papa, pero no. No contestó como un papa, dice este escrito, sino como un humilde pastor de una humilde iglesia, y en el nombre también de la iglesia misma. Esto es la iglesia en Roma. Y esto se está explicando como una evidencia del gobierno democrático de la iglesia. O sea, lo que está explicando es que, muy bien, la iglesia en Corinto está teniendo dificultades y le escribe a la iglesia en Roma, pero no como una iglesia dependiente de Roma, sino simplemente como una iglesia independiente, hermana, que desea la ayuda espiritual de otra iglesia hermana, que en este caso sería la iglesia en Roma. Aun cuando el que responde la carta o escribe la carta, más que nada, es Clemente. Clemente deja notar que, que él no es autoridad, ¿sí? No es autoridad sobre aún la iglesia en Roma, sino simplemente es un servidor en el oficio de pastor, ¿sí? Entonces, todo esto se escribe con la intención de que se entienda que en el primer siglo, eso era lo que Clemente escribió, se deja notar de que iglesias no necesariamente dependían una de otra, ¿sí? Sino que esto ya más bien con el tiempo es que se comienza a dejar notar. Aquí en esta carta, ¿no? En este documento que nosotros tenemos, ¿no? El resumen de lo que sería el rastro de la sangre, hemos visto que lamentablemente conforme iglesias se hacían grandes, pastores no solo pastoreaban esas iglesias grandes, sino que también se convirtieron en una especie de supervisores de iglesias pequeñas, iglesias que se hicieron en alguna forma dependientes de las iglesias grandes y aún peor, mucho más de los pastores de estas iglesias grandes.
lo cual desvirtuaba, ¿sí? O desvirtuó lo que era la enseñanza del Señor Jesús respecto a su iglesia. Porque para el Señor Jesús, su iglesia era una iglesia local, ¿sí? Ese era su cuerpo y él era cabeza, ¿sí? Y en ese aspecto, iglesias no eran dependientes de otras, que se podían ayudar mutuamente, claro que sí. Deme un ejemplo usted de iglesias en la Biblia que se ayudaban unas a otras en diferentes aspectos. Alguno de ustedes que se acuerde que iglesias, cierto, no, se ayudaban mutuamente, pero eso no significaba que eran dependientes unas de otras. Algunas de ustedes, en alguna forma en que iglesias se hayan ayudado en la Biblia. ¿Se acuerda usted de algo? ¿O de algo? Pastor, hay creo en una carta donde dice que las ofrendas van a, o sea, que reúnan unas ofrendas que iban a ir hacia Jerusalén, creo. Correcto, ¿no? Ciertamente, ¿no? Me parece que es la iglesia en Corinto, puedo estar equivocado en ello, pero ciertamente, ¿no? O los filipenses, no recuerdo. Pero bueno, ciertamente se ayuda, ¿no? Que se recojan ofrendas con el propósito de enviar a los hermanos que están en necesidad en Jerusalén. ¿Alguien más o algo más? Interesante, ¿no? Porque si nosotros pudiésemos decir, ¿no? De la forma como hoy piensa, ¿no? La gente, por ejemplo, me permite elaborar un poquito. Muchas veces me han preguntado a mí, ¿no? ¿De qué religión es usted? Le digo, bueno, somos por denominación bautistas, ¿no? Y luego me preguntan, ¿y dónde es la sede? ¿No? ¿Por qué razón se piensa eso? Porque la Iglesia Católica tiene una sede. ¿Dónde es la sede de la Iglesia Católica? El Vaticano. Entonces, se asume que también todas las religiones y también tienen una sede, ¿no? Entonces, si se pensase como de esta forma y tratásemos de ver las iglesias en el Nuevo Testamento, ¿cuál sería la sede de todas las iglesias cristianas? De la Biblia, me refiero, del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Cuál sería la sede? ¿Qué diría usted? ¿O qué diría alguien, no? Si es que, insisto, ¿sí? Ya, las iglesias cristianas tuvieron una sede. ¿Cuál sería, según usted, esa sede? Iglesias en el Nuevo Testamento. ¿Cuál diría usted? Creería que Jerusalén, pastor. Jerusalén. Ahora, simplemente estamos usando como ejemplo, por favor, no piense que eso es lo correcto, simplemente estamos, ¿no? Pensando como la gente piensa ahora, ¿no? Se diría Jerusalén. Pero ya ven ustedes, según el ejemplo que dio la hermana Camila, otras iglesias más bien están ayudando a esta iglesia que no pensaría, oye, fue la sede, ¿no? No, no, simplemente eran hermandades que se ayudaban mutuamente ante necesidades otras. Anteriormente también a esto que se está mencionando de las ofrendas, por ejemplo, el apóstol Pablo y Bernabé fueron en representación de la iglesia en Antioquía hacia Jerusalén para conversar con los hermanos de la iglesia respecto a el judaísmo, ¿no? Si es que también las iglesias gentiles tenían que someterse al judaísmo o a las prácticas, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero claro, los apóstoles estaban ahí, los apóstoles eran autoridad, definitivamente, pero no que hayan ido necesariamente viendo a la iglesia como esta iglesia es la sede de todos nosotros, no, no, sino como hermanos en Cristo, ¿no? Como iglesias hermanas que necesitan ayudarse
y apoyarse unos a otros. Así que también en este tiempo debe existir tal cosa. Bueno, sí, lo que nosotros a veces tratamos de hacer en lo que se refiere a las iglesias que nosotros llamamos asociadas, ¿no? Que es, formamos una asociación y ese grupo de iglesias nos ayudamos mucho, mutuamente. Significa con esto que estas iglesias deben ser gobernadas por ejemplo, un consejo directivo o una junta. No, 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 sino simplemente cada iglesia es independiente, teniendo como Jesús cabeza y ayudándose mutuamente. Hermano Joel, tienes la mano ahí sí levantada. Ah, sí, pastor. Adelante. ¿Se me escucha? Claro que sí. Pues sobre todo, comentar lo que, del último que mencionaba, que cuando se habla de sedes de iglesias, muchas veces se confunde también con dirección y con autoridad. Ujú, Y justamente ese es el sentido de que las iglesias de Cristo, al menos según lo que se puede entender en la Biblia, no tendría mucho sentido que se tenga ello porque nuestra autoridad y nuestra dirección viene de Él, ¿no? Viene del cielo, viene del Señor como cabeza de esa iglesia y no ujú, de una sede tal, porque incluso pasó con Israel, cuando cuando oraban mirando hacia el monte, ¿no? Y ujú, entonces como que cuando trataban de igualar el lugar de la dirección en un punto exacto, terminaba siendo más bien de desvío para el pueblo, en el caso de ujú, Israel, y creo que también los palestinos tenían su otro, y Jesús finalmente dijo que tiene que ver con el corazón, ¿no? Y con nuestra rendición hacia Él. Entonces, ujú. me parece que tendría o tiene mucho sentido de que no, o que no sea necesario Claro. nombrar una sede específica porque nuestra dirección y nuestra autoridad viene del cielo. Ujú. Y entiéndase también siempre, hermanos, hermanas, que si bien es cierto, muchas denominaciones sí tienen una sede, la gran mayoría, sí. No puedo decir todas porque no conozco a todas, pero por lo general sí se tiene, sí. Eso no significa que es correcto. Ya no se piense que, pero si la mayoría lo tiene, entonces debe ser correcto. No necesariamente. Lo correcto está en lo que el Señor nos enseña. Y hay dos cosas que quiero aquí mencionar. Número uno, que según lo que vemos en lo que fue la práctica de las iglesias en el Nuevo Testamento, eso es lo que se está mencionando, de que eran independientes unas de otras, teniendo como cabeza a Jesús. Eran hermanas unas de otras, sí, pero cada una de ellas era dependiente de Jesús. Se ayudaban mutuamente, ciertamente. Se apoyaban mutuamente, definitivamente. Debemos también nosotros conservar ese tipo de fe y de práctica, claro que sí. Pero aquí hay otra cosa que también necesitamos nosotros siempre tener presente. Eh, Cuando idiomas están siendo activos, palabras de esos idiomas van a evolucionar, van a cambiar. ¿Sí? Ocurre en el español, ocurre en cualquier otro idioma, ¿sí? Que van evolucionando, ¿sí? Porque gente comienza a utilizarlo de una manera distinta. Por ejemplo, si usted eh, viese en el diccionario lo que significa la palabra bautismo, quizás va a ser a leer bautismo, un sacramento donde se le echa agua al bautizado, ¿no? Sí, pero en el Nuevo Testamento, lo que es el idioma que se utilizó en el Nuevo Testamento, que es un idioma que nosotros llamamos ya muerto, o sea, no está vivo, no se utiliza dentro de sociedades, ¿sí? Sino simplemente como estudio. La palabra bautismo significó
sumergir. ¿Sí? Pero repito, ya con el tiempo esto en nuestro idioma ya ha cambiado, ¿no? Ya ha evolucionado, entonces se utiliza eso. Lo mismo con la palabra iglesia. ¿Sí? Si usted ve en un diccionario, estoy hablando de la lengua española, lo que significa la palabra iglesia, puede hasta decir que se refiere al edificio, ¿verdad? Donde se adora a Dios, ¿no? Puede decir eso. Pero para Jesús, la palabra iglesia, y no solo para Jesús, sino para todos los de su tiempo, la palabra iglesia siempre se refirió a una asamblea, a un grupo de personas en una manera que se reunían en una manera local, en una manera visible. Eso es lo que es iglesia. Entonces, iglesia no es que, oye, mira, sí, pues acá hay un grupo, ¿no? En Jerusalén y hay otro grupo en Corinto y otro grupo en Antioquía, pero todos ellos son la misma iglesia. No, no, no se podía decir así, no se podía hablar así. Lo que sí se podía decir es, cada una de ellas es una iglesia en particular. Quizás crean lo mismo. ¿Por qué razón? Porque cada una de ellas tienen al mismo Jesús como cabeza de cada una de ellas. Entonces, tenemos nosotros que tenerlo eso muy claro y no solo entenderlo, sino también valorarlo, practicarlo y posiblemente más adelante defenderlo. ¿Sí? Y quizás ya. Justo hoy participé de una reunión, no tiene nada que ver con la iglesia, una institución aparte, y simplemente me invitaron a observar y podía. Y usted sabe que una de las cosas que en mucho se está promoviendo en nuestra sociedad, no que ha comenzado en estos días, es el ser inclusivo, ¿verdad? O sea, el que o sea, tratemos nosotros de creer y practicar cosas que abran la puerta a todo, ¿no? Eso es, ¿no? Por lo tanto, si es que el tema iglesia no es inclusivo, porque es exclusivo, lo querramos ver o no, es exclusivo para, ¿no? Aquellos personas de fe en Jesús que han sido bautizados y conforman a esa congregación o esa hermandad o ese cuerpo. Entonces, esto, hermanos, ya está cambiando. Hay iglesias bautistas que lamentablemente no creen, ¿sí? En la iglesia siendo una asamblea local. Pero no, ellos dicen, es universal, ¿sí? Es universal. Muy bien. No solo ellos, sino que hay algunas otras que van a tratar de acomodarse a ambas posiciones y van a decir, no, yo creo que la iglesia es universal, pero que también es local. O sea, no se puede, pues, ¿sí? O eres alto o eres bajo, si me permite usted el atrevimiento. No estoy aquí tratando de dirigirme a alguien en particular, aunque el día de ayer, la noche de ayer, algunos de nosotros nos pesamos, pero o eres gordo o eres flaco, ¿sí? O sea, no puedes ser, oye, sí, este gordo es bien flaco, ¿no? Perdón, o sea, no se puede decir, por lo tanto, iglesia, ¿sí? Y universal, no se puede, ¿sí? Es tan ridículo e imposible, sobre todo, como aquellos ejemplos que he dado, ¿no? De este gordo es bien flaco, ¿no? O sea, no se puede hacer, ¿sí? Entonces, esto es algo que comenzó a cambiar lamentablemente, ¿sí? Tengamos cuidado en mucho de nosotros mismos, ¿sí? Tengamos cuidado en mucho de nosotros mismos, porque caemos
y podemos caer en facilidad o con facilidad en tratar de ciertamente acoger a todos y por lo tanto para evitar problemas simplemente hagamos lo que satisface a todos. Lo que muchas veces yo digo, no caigamos en pensar que sabemos más que Dios o que amamos más que Dios, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero tenemos que amarnos unos a otros, así que simplemente, ¿no? No, no, no. Jesús dijo algo bastante interesante, así que muchas veces no lo utilizamos, ¿sí? Pero Jesús dijo, yo en verdad no he traído paz, ¿sí? Sino más bien he traído división. ¿Y a qué se refería? Bueno, a que casualmente, y lo dijo, ¿no? En una casa se van a dividir, ¿sí? Pero nosotros no, pues pensamos que amamos más que Jesús, que podemos ciertamente manejar las cosas mejor que Jesús. No lo decimos de esa forma, lo entiendo, pero eso pasa con este tema también de iglesias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, alguien quiere agregar algo o alguien simplemente está tan confundido que quiera decir, pastor, ¿qué está hablando? ¿Alguien, alguna pregunta? Vale. O algo que quieran agregar. Dale, hermano. Joey. Pastor, me hacía recordar Ajá. que al menos en Trujillo últimamente lo he visto más. Antes lo había visto, lo había escuchado en Lima, de iglesias no denominacionales. Eh, Ya, ya. pues había de una iglesia que se llamaba, no, bueno, mejor no decir nombres, Ujú. pero no sé, se llamaba Amor, por ejemplo. Ya. Y cuando preguntabas ya, ¿y ustedes son qué son? Cristianos, ¿no? Ujú. Se Ujú. sabía que antes habían sido, o bueno, alguien que ya no era una iglesia nueva, era una iglesia que tenía una denominación y era una como tal, pero de la nada decidieron dejar de ser una denominación y ser un nombre genérico y Ujú. llamarse así, que amor, no sé, pureza, cosas así, ¿no? Lo había escuchado en Lima, ahora sí de un par en Trujillo. Ya. Y es que a veces se busca eso, lo que usted menciona, ¿no? Incluir, eh, Ujú. como que ellos dicen, ¿no? Tumbarse esa pared que divide la gente con la iglesia. Ujú. Pero a veces termina siendo, o bueno, no a veces, porque finalmente termina siendo una secta, ¿no? Porque finalmente no está Claro. alineado al cristianismo, no hay una sucesión de la iglesia y mucho menos hay un credo definido, ¿no? Porque a partir de no tener una denominación, ese credo va mutando y va variando según lo que ellos denominan, entre comillas, inclusión. Termina humanizándose, esa es la palabra, la doctrina, o moldeándose la doctrina según cómo va, e incluso hasta el punto de considerar, esto sí es vital y esto sí lo tenemos que mantener sí o sí, pero esto no tanto. Ujú. Y a Ujú. nosotros no nos corresponde como tal eso, ¿no? O sea, ya hay algo específico en la Biblia que el Señor nos dejó, Él Ujú. decidió qué es importante y qué no, y él ya lo dejó bien en claro, ¿no? A nosotros no nos corresponde ponernos de sabiondos o de intelectuales y empezar a redenominar, reformar o redenominar el Evangelio, Sí. sino más bien seguir lo que él nos ha dejado, ¿no? Y es peligroso, como menciona, y a veces hasta suena bien, ¿no? Porque uno va y dice, no, pero hablan de Cristo, leen la Biblia, cantan, Claro. no se ve mucha diferencia en la forma quizás, pero Ujú. definitivamente en el fondo sí, evidente, tarde o temprano se va a notar esta diferencia, ¿no? Ujú. Ahora, todo esto no significa, hermanos, que nosotros no queremos incluir a otros, ¿sí? Como iglesias, si hay algo que nosotros anhelamos y debemos anhelar, es que muchísimos otros, ojalá, lleguen, no necesariamente, pongámoslo así, lleguen a creer como uno, sino que como Cristo. Y nosotros también, ¿sí? Y en este aspecto, no podemos nosotros cambiar de parecer porque usted y yo no somos cabeza,
bueno, hermana Giovanna. Usted y yo no somos, ¿no? En este aspecto cabeza de la iglesia o del cristianismo, es Jesús y solamente Jesús quien es cabeza. Y nosotros simplemente tratamos de seguir lo que Jesús nos enseña. Y eso es más que suficiente. ¿Ok? Entonces, regresando aquí al documento, ¿no? Ya habíamos entrado al siglo III y ciertamente qué interesante es la historia, qué amplia también y qué confusa puede ser, pero eh, leía hoy día también respecto a todo esto, que, por ejemplo, se llegó a practicar, ¿no? Alguna iglesia, y bueno, lo que pasa es que, a ver, iglesias ciertamente entendieron en un inicio cómo deberían conducirse y cómo deberían conducir el tema de fe en Jesús, ¿no? De lo que sería la salvación y a la vez también el bautismo. Pero el bautismo es tan mencionado, ¿no? Y tan recurrente en la Biblia que iglesias comenzaron a asociar la salvación con el bautismo, pero no necesariamente en el sentido de que hoy es cierto, todo aquel que llega a convertirse al Señor debe obedecer a Jesús en el bautismo para así ser parte de la iglesia y servir con la iglesia, sino que algunos llegaron a ver la salvación y el bautismo como algo junto, como algo que dependía lo uno de lo otro, como algo que completaba lo uno, y sobre todo el bautismo. Algunas iglesias llegaron a verla de esa manera. Así que se comenzó por allí, posiblemente en una manera aislada, refiriéndome a iglesias, lo que se conoce como el bautismo regeneracional, ¿no? ¿Qué indica esto? Que algunos pensaban que ciertamente el bautismo también tenía un poder de salvación. ¿Eh? Por eso es que si ve usted al final de lo que sería la columna tercera, así, eh, dice, otro gran error fue el bautismo infantil como resultado del bautismo regeneracional. Muy bien, y aquí viene a lo que quería llegar. Muy bien, ya lo entendemos lo del bautismo regeneracional. Primero en adultos, pero luego llegó esa brillante idea de, oye, si el bautismo salva, mientras más rápido bautizamos, más rápido también aseguramos la salvación en las personas. Y comenzó a practicarse todavía en una manera muy discreta, por utilizar un término, el bautismo infantil. Mire lo que decía ahí al final en la columna tercera. Dice, otro gran error fue el bautismo infantil como resultado del bautismo regeneracional. Cuanto más pronto se bautice la persona, mejor. Se vieron casos aislados por inmersión, ¿sí? O sea, el bautismo infantil por inmersión, dice, a fines de este siglo. Aunque el primer caso documentado tiene como fecha el año 370 después de Cristo. ¿Vale? Con el tiempo, por ejemplo, la Iglesia Católica, que se hizo fuerte, se dividió. La parte que obviamente es más conocida es
o la llamada Iglesia Católica Apostólica Romana, pero la otra parte fue la ortodoxa griega, ¿sí? La ortodoxa griega, rapidito, hermana Jessica, para terminar con esto, ellos, no sé si siguen hasta aún, pero hasta siglos últimos, seguían practicando el bautismo por inmersión. Bautizan pequeños, o- pero por inmersión. ¿Sí? Son católicos, o sea, ellos creen como la Iglesia Católica en términos muy doctrinales, salvo estos cambios. Ah, Así que en un inicio, cuando se habla de bautismo infantil, no se piensa rápidamente en la Iglesia Católica, sino en iglesias, ¿no? Que todavía tenían algunas, bueno, aún antes de que se inicie la Iglesia Católica, de que simplemente comenzaron a hacer cambios, sí, graduales, no necesariamente con mala intención, pero que lamentablemente condujo a la desviación de la fe. Hermana Jessica, levantaste la mano, disculpa. Hermana Jessica. Hola, Pastor, no, se envió solito, disculpe, fue un error. fue un error, ¿no ves? Justo estamos hablando de errores acá y también tú caíste en este error, ¿no? No hay problema, hermana. No sé si alguien tiene alguna pregunta, de lo contrario, también ahí ya nos vamos despidiendo porque ya no nos va a dar más tiempo para ello. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta o algo que Pastor, quiera? Sí, hermano. ¿alguna otra iglesia bautiza, aparte de la católica, bautiza niños? No. A ver, entiende que cada iglesia bautista siempre ha practicado la independencia uno de otro. Eh, una gran mayoría, se puede decir, de ellas, o un buen número, ya no sabría decir, quizás todavía estamos en el mismo vecindario en cuanto a lo que creemos, pero hay otras iglesias bautistas que usted se asombraría de lo que creen, ¿no? Hay algunas que son sabáticas, por ejemplo. ¿Eh? Hay algunas que creen en sacramentos, es más, hasta practican el lavamiento de pies, ¿no? Hay otras que son universales, que se creen universales, ¿no? Hay otras que hasta proclaman abiertamente que ellos, la Iglesia Bautista se inició con la protesta de Martín Lutero, ¿no? Hay otras que tienen pastores que son mujeres, ¿sí? Así que hay muchas que son distintas también. ¿Sí? Por eso el nombre Bautista obviamente debe ser muy apreciado para nosotros. Sin embargo, no asumamos que porque alguien dice ser bautista cree exactamente igual que nosotros. ¿Ok? Pastor, Sí, hermano. me parece que hay una línea de los presbiterianos que también bautizan niños, si no me equivoco, o escuché de una de hecho. ¿Ok? Podría Eh, ser. y Podría ser. creo que también dentro de la iglesia del Nazareno hay Ya. líneas, creo que hay una que se llama Wesleyana, algo Ya. así. Ya. O sea, como que hay dos líneas dentro, así como en el Bautista y del Sur, ¿no? En los Nazarenos hay dos Claro. líneas Sí, sí, también. sí, 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 sí. Y hay una que es Wesleyana y me parece que ellos, no, no, entiendo que ellos también bautizan niños. De hecho, hay una iglesia Wesleyana en Trujillo Hay por la una, UPN. ok. Hay una universidad wesleyana en la ciudad donde vive Gabriela, donde va Ah, una universidad fuerte, fuerte, grandecita para la zona. Y muy influyente también para la zona, ¿no? En fin, hermana Jessica, nuevamente levantaste la mano. ¿Fue error? Hermana Jessica.
Por lo menos espero que haya sido la otra mano, ¿no? Porque ya si fue la misma mano, ya. Bueno, ahí nos detenemos, hermanos. No sé si tienen alguna petición para estos momentos. Gracias por participar.